Ucrania y Rusia, dos naciones unidas por la historia, separadas por la guerra. De la caída de la Unión Soviética a la revolución en las calles de Kiev, de la anexión de Crimea a la invasión de 2022. Un conflicto que cambió al mundo. Millones de vidas marcadas por la destrucción y un futuro todavía incierto. Esta es la historia completa de la guerra de Ucrania y Rusia. Ucrania, una tierra de ríos caudalosos, estepas interminables y pueblos agrícolas que durante siglos fue llamada el granero de Europa. Pero también fue frontera. Una tierra disputada por imperios, cada uno queriendo dejar su marca en su suelo fértil. Desde la Edad Media, Ucrania quedó atrapada entre Oriente y Occidente. Al oeste, las influencias de Polonia y Austria. Al este, el poder implacable de Moscú. Este choque cultural forjó una identidad única, pero también un destino lleno de conflictos. A finales del siglo XIX, gran parte de Ucrania estaba bajo el dominio del Imperio ruso. Se prohibía la lengua ucraniana en libros y escuelas. Era un intento de borrar una cultura que, pese a todo, seguía viva en canciones, costumbres y en la memoria de su pueblo. Con la revolución de 1917 en Rusia, Ucrania vio una oportunidad. Nació una breve república independiente en Kiev. Pero esa esperanza fue aplastada por la Guerra Civil Rusa. En 1922, Ucrania quedó incorporada a la recién creada Unión Soviética. En los años 30, bajo el régimen de Iósif Stalin, Ucrania sufrió una de sus mayores tragedias, el Holodomor. Millones murieron de hambre cuando el grano fue confiscado. Para muchos, no fue solo una hambruna, fue un crimen deliberado para quebrar el espíritu ucraniano. En 1941, la invasión nazi convirtió a Ucrania en campo de batalla. El país quedó atrapado entre dos dictaduras, la de Hitler y la de Stalin. Millones murieron en combates, ejecuciones y campos de concentración. Al final de la guerra, Ucrania quedó devastada. Pero su sufrimiento fue usado como símbolo de resistencia soviética. Fue reconocida como una de las repúblicas fundadoras de la ONU en 1945. Un reconocimiento importante, pero dentro de un sistema que seguía controlando cada decisión. Durante la Guerra Fría, Ucrania se volvió estratégica. En su suelo se instalaron bases militares y armas nucleares que apuntaban hacia Occidente. Su tierra fértil y su posición geográfica la hacían vital para Moscú. El 26 de abril de 1986, un accidente en la planta nuclear de Chernóbil marcó al mundo entero. La explosión contaminó gran parte de Ucrania, y el silencio del gobierno soviético sembró desconfianza y rabia en la población. A finales de los años 80, la Unión Soviética se resquebrajaba. En Kiev, cientos de miles marchaban pidiendo libertad, justicia y soberanía. El espíritu de independencia estaba a punto de renacer. Y en 1991, llegó el momento decisivo. El coloso soviético estaba cayendo. ¿Sería esta por fin la oportunidad de Ucrania para nacer como nación libre, o solo el inicio de un nuevo conflicto que marcaría al mundo? El 24 de agosto de 1991, el Parlamento ucraniano proclamó la independencia. Semanas después, un referéndum confirmó la decisión. Más del 90% de la población votó a favor. Ucrania nacía como Estado soberano. Ucrania se convirtió en la segunda nación más grande de Europa, con tierras fértiles, industrias, puertos estratégicos en el Mar Negro y el tercer arsenal nuclear del mundo, heredado de la Unión Soviética. El futuro parecía prometedor, pero la independencia trajo consigo enormes desafíos. Una economía en crisis, corrupción política y tensiones entre regiones con identidades distintas. En el este y sur,
Muchos hablaban ruso y miraban hacia Moscú. En el centro y el oeste, la mirada se dirigía hacia Europa. A mediados de los 90, el mundo temía la proliferación nuclear. En 1994, Ucrania aceptó entregar sus armas atómicas a cambio de garantías de seguridad. El acuerdo se llamó Memorándum de Budapest. Esos países se comprometieron a respetar sus fronteras. Durante los años 90, Ucrania intentó consolidar una democracia, pero los oligarcas comenzaron a controlar industrias, medios y gobiernos. La corrupción minaba la confianza de la población. En 2004, un fraude electoral encendió la indignación. Miles de ucranianos llenaron las calles de Kiev vistiendo de color naranja. Era la llamada Revolución Naranja. La presión ciudadana obligó a repetir las elecciones. Pero los sueños de cambio pronto se desvanecieron. El nuevo gobierno se vio envuelto en disputas internas y la corrupción continuó. La población se sintió traicionada. En 2010, Víktor Yanukovych, un político cercano a Rusia, fue elegido presidente. El país volvía a inclinarse hacia Moscú, alejándose de Europa. El dilema volvía a repetirse: ¿Occidente o Rusia? En 2013, Ucrania estaba lista para firmar un acuerdo histórico con la Unión Europea. Pero a última hora, Yanukovych lo rechazó bajo presión de Rusia. Esa decisión fue la chispa que encendería un nuevo incendio político. Decenas de miles salieron a las calles de Kiev, ocupando la Plaza de la Independencia. Esa protesta, al inicio pacífica, se transformó en un movimiento gigantesco. Era el pueblo exigiendo dignidad, democracia y libertad. El invierno de 2013 no sería como ningún otro. Las protestas crecieron, la represión también, y las calles de Kiev se convirtieron en el epicentro de una lucha que pronto costaría vidas y cambiaría el destino de Ucrania para siempre. En noviembre de 2013, la Plaza Maidán se convirtió en el corazón de la resistencia. Miles acampaban bajo la nieve, exigiendo un futuro europeo. Pero el gobierno respondió con violencia. A inicios de 2014, las protestas crecieron y la represión se volvió brutal. Disparos resonaron en las calles. Jóvenes caían heridos. Cada muerte encendía aún más la furia del pueblo. El 22 de febrero de 2014, el presidente Víktor Yanukovych huyó del país. El parlamento lo destituyó y nombró un gobierno interino. Para millones, era una victoria de la gente, pero para Moscú, era una amenaza. Rusia consideró lo ocurrido como un golpe de Estado apoyado por Occidente. Y en el caos político, vio su oportunidad: apoderarse de Crimea. A finales de febrero de 2014, soldados sin insignias aparecieron en Crimea. Tomaron aeropuertos, edificios y bases militares. Moscú negó que fueran rusos, pero todos sabían la verdad. El 16 de marzo de 2014, Crimea celebró un referéndum bajo ocupación. El resultado fue claro: anexión a Rusia. Putin lo presentó como una reunificación histórica. Mientras tanto, en el este de Ucrania, regiones como Donetsk y Lugansk se levantaron en protestas separatistas. Pronto, los disturbios se transformaron en una guerra abierta. Rusia negaba estar involucrada, pero enviaba armas, dinero y combatientes. Ucrania respondió con su ejército. Comenzaba así la guerra del Donbass. El 17 de julio de 2014, un avión de pasajeros fue derribado sobre el Donbass. Murieron casi 300 personas. Las investigaciones apuntaron a un misil ruso. El mundo entero quedó horrorizado. Para Ucrania, era una lucha por la supervivencia. Para Rusia, una guerra en la sombra. Europa y Estados Unidos respondieron con sanciones económicas, pero la guerra seguía. En 2014, Ucrania eligió a Petro Poroshenko como presidente. Prometía defender la nación, reformar el Estado y acercarse a Europa. Pero la corrupción y la crisis minaban sus esfuerzos. El Donbass ardía, Crimea estaba perdida, y el país parecía atrapado en una guerra sin final. Pero pronto,
una figura inesperada cambiaría el rumbo de la historia. En abril de 2019, Ucrania eligió a un presidente improbable, Volodymyr Zelensky. Muchos lo subestimaron. Moscú lo consideraba débil, pero pronto el mundo descubriría otra cara de Zelensky. A finales de 2021, imágenes satelitales revelaron un movimiento inquietante. Cientos de miles de soldados rusos se acumulaban en la frontera con Ucrania. El Kremlin negaba una invasión, pero en el aire la tensión era insoportable. El 24 de febrero de 2022, los ucranianos despertaron con el estruendo de misiles. Rusia había lanzado una invasión a gran escala. Las sirenas de guerra sonaban en todo el país. Occidente esperaba que Zelensky huyera. Pero esa misma noche, con un celular en mano, grabó un mensaje que cambiaría la percepción del mundo. Yo estoy aquí. Nosotros estamos aquí. Vamos a defender Ucrania. La guerra tenía un nuevo rostro. Los primeros días, Rusia avanzaba rápido. Sus tanques llegaban a las afueras de Kiev. El mundo temía que Ucrania cayera en cuestión de semanas. Pero la resistencia se endureció en cada esquina. Los combates alrededor de la capital fueron feroces. Los rusos intentaban rodear la ciudad, pero los ucranianos resistían con ferocidad inesperada. En pocas semanas, más de 10 millones de ucranianos huyeron de sus hogares. Europa enfrentaba la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. El ataque ruso desató una respuesta mundial. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones masivas, pero el Kremlin no retrocedía. En el sur, la ciudad de Mariupol se convirtió en un símbolo del horror. Sin agua, sin electricidad, bajo bombardeos constantes. El teatro donde cientos buscaban refugio fue destruido. Cuando las tropas rusas se retiraron de Kiev, el mundo descubrió una verdad insoportable. En Bucha, las calles estaban llenas de cadáveres de civiles, muchos con las manos atadas. La palabra crimen de guerra se hizo inevitable. Contra todos los pronósticos, Ucrania no solo resistía, empezaba a contraatacar. En el verano de 2022, liberó territorios en Kharkov y obligó a los rusos a retirarse de Jersón. Pero la guerra estaba lejos de terminar. El Kremlin respondía con más reclutas, más bombas, más amenazas. El futuro era incierto, y el mundo contenía la respiración. Para el año 2023, la guerra se había convertido en un conflicto de desgaste. Ningún bando lograba una victoria decisiva. Las trincheras recordaban escenas de la Primera Guerra Mundial. Ucrania sobrevivía gracias al apoyo occidental. Pero cada tanque, cada misil, cada paquete de ayuda, también aumentaba la tensión con Rusia. En ciudades como Kharkov o Kiev, la vida continuaba entre sirenas y apagones. Escuelas improvisadas en sótanos, hospitales atendiendo bajo generadores, niños jugando en estaciones de metro. Rusia respondía usando otro tipo de arma, la energía. Cortó el suministro de gas a Europa, provocando crisis de precios y miedo a inviernos congelados. La guerra no solo afectaba a Europa. Los puertos ucranianos bloqueados interrumpían la exportación de grano, provocando escasez de alimentos en África y Asia. El conflicto se había vuelto mundial. En cada ciudad liberada, aparecían nuevas pruebas de atrocidades. Organismos internacionales hablaban de crímenes de guerra sistemáticos. El Kremlin agitaba una amenaza que helaba la sangre del mundo: la posibilidad del uso de armas nucleares. Ucrania, pese al dolor, se transformaba en una nación distinta. Un pueblo entero parecía decidido a no rendirse jamás. Dentro de Rusia, el costo también era alto. Miles de jóvenes fueron reclutados. Protestas eran sofocadas, y cientos de miles huyeron del país. Los años pasaban, la guerra seguía, negociaciones iban y venían, pero ninguna lograba apagar el fuego. El futuro permanecía en la sombra, decenas de miles de muertos, millones de desplazados, ciudades enteras arrasadas. Ese es el precio de la guerra, vidas que nunca volverán.
Hoy, Ucrania y Rusia siguen siendo nombres que resuenan en los titulares. Pero detrás de cada mapa, de cada frontera y de cada cifra, hay millones de vidas marcadas por la guerra, el exilio y la esperanza. Este conflicto no es solo una lucha por territorios, es un choque entre memorias, identidades y futuros posibles. Ucrania resiste con la fuerza de quienes defienden no solo una tierra, sino el derecho a elegir su propio destino. Y en esa lucha, el mundo observa, recordando que la historia nunca se detiene. Siempre se escribe en el presente. La pregunta es, ¿qué final tendrá este capítulo? El desenlace aún está por contarse.